Bienvenidos a este video tutorial sobre FPGAs. En este video veremos cuál es el proceso de programación de FPGAs, el cual se divide en cuatro partes principales, que es el diseño, simulación, síntesis e implementación. Bien, cada una de estas etapas se va a explicar más a detalle, pero ahora daremos una descripción de forma general. El diseño es como se le dice al FPGA qué circuito digital quiero implementar. Acá es donde voy a decirle cuál es el circuito. En la parte de simulación, o sea, este circuito pasa a la parte de simulación para ver si es que las entradas y salidas, si es que el comportamiento del circuito es el que se había planificado originalmente. Si es que no es el comportamiento que se deseaba, se utiliza como retroalimentación para poder ajustar el diseño. Y una vez de que la simulación pasó todas las pruebas que ya se realizan, que mejor dicho, la simulación muestra que el comportamiento es el deseado, pasa el proceso de síntesis. El proceso de síntesis es cómo utilizar los recursos del FPGA, es decir, los componentes internos. Una vez de que ya se ha hecho, se ha definido qué componentes utilizar, pasa a hacerse la implementación, que es decir, qué pines yo voy a utilizar del FPGA, qué recursos específicos del chip voy a utilizar. Bueno, esos son las cuatro partes que tiene el proceso de programación. Ahora vamos a analizar una por una más a detalle. El diseño. Como ya se había mencionado anteriormente, el diseño consiste en explicarle, o mejor dicho, decirle a la herramienta qué circuito se desea implementar dentro del FPGA. Para ello se utiliza lo que es un lenguaje de descripción de hardware, ya que se está diseñando hardware. En este caso se va a utilizar VHDL en los laboratorios. ¿Qué es lo que quiere decir que el lenguaje de descripción de hardware? Le estoy describiéndole el circuito. Acá digamos tenemos entradas. No, mejor utilizo otro color. Acá tenemos entradas, acá tenemos salidas. En esta acá también se ve que tienen entradas y salidas. Para hacer una analogía, o mejor dicho, se pueden dar una mejor idea, piensen en el caso de hacer identikits. Cuando uno quiere hacer un identikit o cuando se hace un identikit, lo que hace es darle una descripción de la persona al artista y el artista basado en esa descripción va haciendo un retrato de esa persona. Es la misma idea en lo que es la parte de diseño y VHDL. El VHDL es una forma de decirle al programa en forma descriptiva, en forma de texto, qué es lo que yo quiero realizar, cuál es el circuito que yo quiero realizar en el FPGA. Ahora vamos a analizar las partes que tiene el VHDL de forma muy rápida. Acá tenemos la entidad. En este caso la entidad se define el nombre del circuito, en este caso va a ser prueba, en este caso vamos a ponerle acá que este circuito se llama prueba. Y se tienen lo que son las entradas y la salida. Acá tenemos que son entradas, entradas y salidas. Eso es lo que define la entidad, es entradas y salidas y el nombre del circuito, nada más para poder identificarlo. Ahora, después se tiene acá el otro grupo del circuito que es arquitectura. En este caso, arquitectura se describe el comportamiento interno, es decir, tenemos entradas y salidas y qué es lo que pasa adentro. Entonces acá tenemos que C va a tomar el valor del negado de A, pasa a una puerta lógica AND y también por el valor negado de B. Es decir, está haciendo este flujo de cómo están fluyendo los datos a través de el circuito, es decir, cómo se está comportando internamente. Ahora, recordar, volver al caso del identikit. Cuando uno empieza a describir a una persona, digamos acá, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Primero le dice que tiene ojos de tal color, tiene cabello de tal color, tiene, digamos, el color de la piel, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno va haciendo estas descripciones, el artista va haciendo el dibujo. Sin embargo, no altera el resultado de que nosotros primero digamos cuál es el color de ojos y de ahí el cabello. Es decir, si es que invertimos este orden, al final el dibujo va a ser siendo el mismo. En este caso es lo que pasa en el FPGA en la parte de la arquitectura. Es decir, de que si nosotros describimos acá el comportamiento de diferente orden, cuando en este caso se obtendría el mismo resultado. Acá es de que se tiene que tener claro de que es descripción, se está describiendo el hardware. Se tiene que sí mantenerse este orden en el caso de que primero va la entidad y luego va la arquitectura. A lo que me refiero de que estas características que van dentro de lo que es la arquitectura, acá dentro del begin y end,
Acá no necesariamente se van a cumplir de forma secuencial, es decir, no se va a realizar primero esto, luego digamos que tuvimos esta sentencia, luego la siguiente. No, acá se va a realizar todo de forma concurrente. Va a haber casos en que sí se va a realizar de forma secuencial, pero eso ya se verá más adelante en el curso. Recordar de que es VHDL es de descripción, tenerlo bien claro porque muchos tienen problemas cuando ya saben un lenguaje de programación como Python o C, que son para hacer programas de forma secuencial. Ahí es paso 1, paso 2, paso 3. En VHDL, tener en cuenta que se está como dibujando, se está describiendo un hardware para que la herramienta pueda dibujarlo, ¿no? Tener esa idea. Entonces, en este caso, la descripción, dentro de lo que es la arquitectura, ponerlo en cierto orden no va a alterar el resultado, ya que todo ocurre de que todo ocurre al mismo tiempo, ¿no? Bien, esa es la parte de diseño. Ahora vamos a ver lo que es la simulación. Una vez que ya tenemos descrito nuestro circuito en VHDL y ya la herramienta ya sabe qué es lo que vamos a realizar, nosotros tenemos que simularlo y ver cómo es de que las salidas se relacionan o cómo se comportan, o mejor dicho, cómo se comportan las salidas cuando se le da unos estímulos a las entradas. Es decir, acá tenemos las entradas, acá vamos a observar las salidas. Acá se le dan estímulos a estas entradas y se va a observar el valor de salidas. ¿Qué es lo que me estoy refiriendo con estímulos? Vamos a decir este color. Mira de que a la compuerta y a la compuerta B, a las entradas A y B, se les va a dar un valor lógico. En este caso, digamos 0 de acá a 1 por un tiempo determinado, 10 nanosegundos, acá 20 nanosegundos. Y lo mismo con mejor dicho, la entrada B, 0, 1, 0, 1 por un tiempo determinado, ¿no? 20 nanosegundos, acá 10 nanosegundos, etcétera. Todos estos valores de entrada se ingresan mediante este archivo. Este archivo que permite hacer las simulaciones se le conoce como el test bench. Este test bench nos permite darle estímulos a las entradas y observar el comportamiento el comportamiento del circuito a la salida del circuito. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Yo le estoy ingresando estos valores de entrada, va a pasar por este circuito que ahora se le conoce como Design Under Test, por así decirlo en inglés, DUT. Se prueba este circuito, pasan estos valores y se observa el valor a la salida. O sea, acá yo ya observo el valor a la salida, que voy a darle una forma cualquiera. Y acá se obtienen los tiempos, ¿no? Acá digamos 20 nanosegundos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace la simulación? Se utiliza un archivo de test bench en el cual yo le ingreso valores a las entradas, estímulos a las entradas, va a pasar por el design under test y luego se va a generar lo que es la observación de la salida. Eso es lo que hace la simulación. Para poder o mejor dicho, para comprobar que nuestro circuito se comporta como lo habíamos deseado o planificado. En este caso, como es un circuito pequeño, todos dirán, bueno, no es necesario hacer simulaciones cuando son circuitos pequeños. Lo que sí se recomienda, o mejor dicho, las simulaciones se utilizan es cuando son circuitos de alta complejidad, son circuitos en los cuales el comportamiento es muy difícil de verlo, digamos, en este circuito pequeño es muy fácil de entender cuál es el comportamiento. Entonces tal vez no sería necesario hacer una simulación, pero en circuitos de mayor complejidad sí se requiere hacer una simulación para que el comportamiento sea el deseado, comprobar que el comportamiento sea el deseado. Eso es lo que vendría a ser la simulación. Recordad, se tiene un archivo de test bench en el cual uno le ingresa estímulos a las entradas, es decir, estos estímulos se tienen valor y tiempo, esos funcionan de forma secuencial, tenemos un valor por un determinado tiempo, pasa por el diseño al ser probado, design under test, si se observa el valor de la salida. Eso es lo que hace este archivo de test bench para, para poder hacer las simulaciones. Ahora, ¿qué es el proceso de síntesis? Una vez que ya pasó la prueba de la simulación y todo está ok, entonces ya queremos empezar a utilizar los componentes o ya queremos pasarlo al FPGA, primero tenemos que hacer la síntesis. ¿Qué es lo que es el proceso de síntesis? Es cuando nuestro circuito que está acá ya escrito en VHDL, el programa o la herramienta lo pasa a hacer un arreglo de conexión. ¿Qué es lo que quiere decir? Recordar de que para nosotros implementar un circuito en FPGAs necesitamos definir cuáles van a ser los
cómo voy a conectar los componentes del FPGA. Eso es lo que se hace en síntesis. Se hace una red, un arreglo de cómo es de que estoy conectando qué componentes. Aquí ya la herramienta ya optimiza, acá hace ese proceso, no es de que nosotros tenemos que definirle a qué queremos utilizar, simplemente de que esto ya lo va a hacer la herramienta cuando se presiona el botón de síntesis. Pero entender claro de qué es lo que está pasando, es de que yo estoy diciéndole, en este caso todavía no vemos las entradas y salidas, acá me he confundido, no se ven las entradas y salidas, solo se ve qué componentes utilizar de forma genérica. Es decir, que voy a utilizar este bloque, voy a utilizar este bloque, lo voy a conectar con este bloque y acá va a ser la salida, ¿no? Acá lo conecto por acá y hago otra conexión por acá y por acá va a salir la salida. Es solo definir qué componentes voy a utilizar, ¿no? Entonces se genera, digamos, un arreglo estándar, ¿no? Se genera un arreglo genérico. El momento de hacer la implementación, es decir, ya meter el circuito dentro del FPGA, ahí es donde ya se define las salidas que se va a utilizar. Es decir, tenemos este circuito, tenemos A, B, ya sabe el FPGA qué componentes debe utilizar, qué componentes, qué bloques lógicos va a utilizar para poder implementarlo, pero le falta acá decirle, bueno, ya yo tengo acá los pines que son, por darles un nombre, B17, este es B16, este es W15, este se llama M13, este se llama B18, B19. Entonces yo tengo que decirle al FPGA, yo quiero que las entradas sean W15 y B17 y que la salida se vaya al M13. Eso es lo que hace en un circuito de implementación. Lo que se hace es definirle ya cuáles van a ser los valores de entrada y de salida y todo esto se escribe en un archivo .xdc que se ve en los constraints, que eso se ve mucho más a detalle de cómo observarlo en el video tutorial de Vivado. Se ve cómo se genera, cómo es de que se puede hacer la asignación de pines. Pero por ahora recordar de que la implementación es básicamente, en simples términos, asignarle los pines de entrada y de salida, decirle a qué voltaje quiero que este pin esté configurado, es decir, si este va a trabajar a 3,3 voltios o 5 voltios, dependiendo que si es que dependiendo del FPGA, si es que lo permite trabajar a 3,3 voltios o a 5 voltios, ¿no? Definir esos valores de los pines. Recordar también de que los pines casi todos son de propósito general, pero algunos tienen funciones específicas. Pero eso ya se va a ver más adelante. Lo que quiero que quede claro es de que la implementación es asignarle los pines de entrada y de salida a nuestro circuito ya para poder así subirlo en el FPGA y que el FPGA se configure de tal forma de que cumpla con las especificaciones del circuito con su comportamiento lógico y a su vez utilice los pines que hemos designado como entradas y también los pines que hemos designado como salidas. Con eso se concluye este video de la explicación de el proceso de programación de un FPGA.